Buen día, Felipe. Buen día, Patricia. Profe, ese Power no lo pasó todavía, ¿no? No. Ese Power, ¿qué tal, Jesús? Buen día. Este Power, hoy vamos a trabajar un poquitito con este Power. Yo después se los voy a mandar, como siempre. Y buen día, Natalia. La idea es un poco retomar lo que habíamos visto la clase pasada, pero también les voy a agregar algunas cosas más específicas que tienen que ver con el tema de la diabetes, así, eh, bueno, digamos, la idea es salir por ahí un poquito de lo específico de lo bioquímico y mostrarles algunas cosas que están vinculadas a su quehacer diario, ¿eh? Pero bueno, yo después se los voy a mandar. Hola, buen día, David. Bienvenido. Bueno, ya somos, a ver, 13 en esta reunión. Vamos a esperar un minutito más por si alguien más se quiere integrar. Ustedes no se preocupen si yo en alguna oportunidad se los dije, si mientras estoy presentando alguien, bueno, quiere entrar en la reunión, entonces saco la presentación, le permito ingresar y después vuelvo de vuelta a colocarla. ¿Mm? Bueno, yo voy a aprovechar, antes de pasar específicamente a la presentación, en retomar algunos conceptos desde la teoría. Voy a tratar de, de hacerlo lo más pausado posible. A ver, vamos a acomodarnos un poco mejor. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más pausado posible y, por supuesto, si hay algo que no me entienden, me, alguien de ustedes me pregunta o lo pone en el chat. La idea es que quede lo más claro posible y igualmente, bueno, en nuestros encuentros de los días martes presenciales, si obviamente algo no quedó o no se escuchó bien o qué sé yo, se tildó o pasó algo en el medio, bueno, entonces lo reforzamos, así que no se hagan problema al respecto. Y con respecto a este nuevo material que voy a presentarles también hoy, yo después también se los mando. Pero ojo, con la consigna esta, que digamos, ustedes vieron, yo les mando material, pero no quiere decir que todo ese material sea necesario saberlo tal cual está ahí. Por eso, de lo que yo les voy mandando, ustedes simplemente fíjense o complementen con digamos, con las clases. Bueno, vamos entonces a empezar en un punto que es importante. Ustedes recuerden que en la última clase nosotros habíamos visto, dentro de lo que es la vía esta de la glucólisis, eh, la formación, si quieren, vayan por ahí les puede ayudar ir tomando algún apunte o algo, la formación de el glicerol. Ahí va. Buen día, Damián. Espero que estés bien. Buen Hola, día. Damián. ¿Todo Bueno, bien? cómo anduvo esa regla de tres simple? La ¿Bien? regla de tres simple, el profe anduvo bien. Lo que sí que después tengo otra consulta más. Ah, bueno, eso ya seguro va a ser otro precio. Bueno, espera, vamos a permitir a Débora entrar. Un segundito, que hay dos compañeras que me están pidiendo entrar. Débora, buen día. Buen día. Y Madeline Corico.
Bueno, buen día, bienvenidas. Buen día, profe. Bueno, vamos sumando entonces. Buen día. Bueno, entonces, como les estaba explicando, ahora vamos a ver un poco la imagen, pero previamente, o sea, lo del el glicerol, nosotros habíamos visto dentro de lo que es la glucólisis esta, la formación de un compuesto, acuérdense, que se llama gliceraldehído trefosfato, ¿no? Bueno, ese es un punto, yo les decía, muy clave de la glucólisis. Y acá quiero hacer este hincapié en esto. ¿Por qué? Porque la formación de ese gliceraldehído trefosfato, por un lado, nos permite que siga después la glucólisis, ¿no? Con otras reacciones bioquímicas. Ustedes vieron que yo les expliqué que había una oxidación, que se incorporaba primero un fósforo inorgánico, que se formaba una molécula que se llamaba 1,3-difosfoglicerato glicérico, y que en un paso posterior ese fósforo permitía regenerar ATP, ¿no? Entonces, como la vía glucolítica, ¿te acordás que era doble molécula? Con esos 2 ATP que se podían ganar en esa situación, se compensaba lo que se había gastado al principio. Bien, entonces, eso por un lado. Y después, bueno, la vía glucolítica sigue con el 3-fosfoglicérico, pero eso lo vemos y seguiríamos en otro momento. Yo quiero detenerme en ese. A ver, un segundito, me voy a detener en hacer entrar a alguien. Ahí está. Hola, buen día Silvia, buen día, espero que esté bien. Buen día, profe, no podía. Bueno, ay, bueno, lo que pasa que soy muy requerido. Bueno. Hola, Verónica, buen día, buen día. Buenos Bueno, días, entonces ¿qué como tal? todo bien, acá laburando como siempre. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. No importa, los que se incorporaron recién no se hagan problemas porque tampoco estábamos diciendo mucho más de la otra vez. El tema es que ese compuesto que yo les decía, gliceraldehído, trefosfato, después que se transforma en 1,3-difosfoglicerato. Buen día, Mariana. Entonces, ese compuesto es clave, no solo para que la glucólisis continúe. Acuérdense que nosotros estamos viendo todo esto porque la idea es ver de qué manera la insulina, tanto en un diabético como en una persona que no tiene el problema de diabetes, puede accionar. Entonces, la insulina, más allá de que se acuerden una determinada enzima o no, sus nombres, por ahí algunas sí, que es muy específica, que después vamos en eso a hacer más hincapié, me favorece todo ese proceso. Eso es lo que les tiene también que quedar bien en claro. Todo ese proceso de consumir la glucosa y formar energía, te lo favorece la insulina, ya sea tanto como hormona normal que uno sintetiza, fabrica en el páncreas endocrino, o también la insulina que vos podés llegar a expender en la farmacia y la persona se la aplica para controlar sus niveles de glucemia. Porque en última instancia, más allá de todos los nombrecitos que estuvimos diciendo, el objetivo, imagínense, es bajar, sacar esa glucosa que está de más en la sangre. ¿Sí? En el diabético porque no lo puede regular. En una persona que no es diabética, pero que comió alimentos con hidratos de carbono o de grasas, también sube y fisiológicamente hay que bajar.
Por eso en los textos de farmacología se habla mucho de efectos fisiológicos cuando se describe la insulina como medicamento. Bueno, siguiendo a eso, entonces tenemos ahí ese compuesto que se llama entonces gliceraldehído 3-fosfato, 1,3-difosfoglicerato. Bueno, el tema es el siguiente, que esto quiero hacer hincapié. Si yo ahora me imagino esta glucólisis en vez de la célula hepática, me migro, voy hacia un tejido adiposo, o sea, hasta la grasa nuestra corporal. Ustedes saben lo que es tejido, ¿no? Es un conjunto de células que están unidas entre sí por una sustancia fundamental y que cumplen determinadas funciones. El tejido adiposo es muy importante, no sirve el exceso, pero es muy importante tenerlo porque nos protege del frío, nos provee de energía, nos permite también ese tejido adiposo, hay determinadas reacciones bioquímicas en la célula adiposa, que es las que están vinculadas, por ejemplo, muy especialmente en la mujer, a que, se los digo en una forma sencilla, que madure bioquímicamente una hormona que son los estrógenos. Entonces, el tejido adiposo existe y es importante, y lo patológico es cuando lo tenemos en exceso y también lo patológico es cuando no tenemos la cantidad suficiente, o sea, cuando estamos muy adelgazados. Bueno, pero volviendo al tema, nosotros vamos al tejido adiposo y pensamos que esta glucosa entra en el tejido adiposo y hace el caminito que estuvimos viendo hasta ahora y llega a este punto, a formar ese gliceraldehído 3-fosfato o el 1,3-difosfoglicerato, que es una molécula un poco diferente, pero al tema que queremos ver le restamos importancia. ¿Por qué? Porque especialmente en el tejido adiposo, esta vía que estamos nosotros hablando, bioquímica, se puede derivar, se puede ir para otro lado, no seguir la glucólisis. Pero, profe, ¿puede seguir la glucólisis? Sí, la puede. Acuérdense que cuando uno habla de aspectos biológicos, generalmente decimos preferentemente, predominantemente. ¿Alguien quiere unirse? A ver, espera. Bueno, a ver. Hola, Sebastián. Hola. Espero Buena, que te profe. hayas podido unir. Bueno, Sí, sí. entonces, sí, ¿vamos bien? Bueno, Sí, profe. entonces, Voy a repetir lo último. bien, bueno, sí, cómo no. Ahora nos vamos a olvidar que o sea, de seguir con la vía de la glucólisis. Estamos en el tejido adiposo, en las células adiposas de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en esas células adiposas de nuestro cuerpo? En las células adiposas de nuestro cuerpo, la glucólisis, esta que estuvimos viendo, puede tener un desvío, buscar otra ruta metabólica. Entonces yo les decía que no es que todo se va para otro lado en lo que les voy a explicar. Siempre algo va a seguir formando energía. Siempre lo que tenemos que tratar de decir preferentemente, predominantemente, nunca 100% todo. Bueno, volvemos. Entonces ese gliceraldehído, que tiene 3 átomos de carbono, puede en el tejido adiposo transformarse, y esto me parece muy importante que lo anoten, en una molécula que se llama glicerol. Glicerol, que es un alcohol. Ustedes a lo mejor en la farmacia lo venden como glicerina.
pero digamos, la fórmula bioquímica es glicerol. Son 3 carbonos y todos después grupos oxidrilos. Glicerol. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta que se forma este glicerol? Por supuesto, hay una enzima que reduce, no importa. Este glicerol en el tejido adiposo, escuchen esto, si no se entiende, por favor, me lo preguntan. Este glicerol en el tejido adiposo tiene la posibilidad de unirse químicamente a las moléculas. El tejido adiposo tiene unas moléculas que lo forman, que son los ácidos grasos, que nosotros en la primera parte, cuando empezamos a hablar de biología, yo les mostré cómo eran esos grupos bioquímicos, pero si por ahí no los tienen muy en el recuerdo, en ese material que les mandé, que les mostré, que les fui mostrando en otras clases, que dice biología completo, ahí lo tienen y lo tienen también muy bien desarrollado. Pero bueno, hay ácidos grasos, por eso se llama tejido adiposo también. Entonces, ese glicerol se puede unir bioquímicamente con 3 ácidos grasos y formar triglicéridos, o sea, la grasa. ¿Se entendió? Entonces, ese glicerol que viene de una glucosa que nosotros comimos por algún alimento que tiene hidratos de carbono y que se incorporó en el tejido adiposo, en ese tejido adiposo, aparte de hacer glucólisis, lo que puede hacer es unirse, por supuesto se puede unir a 1, a 2, a 3, pero el resultado final es que se puede unir a 3 ácidos grasos y formar triglicéridos. ¿Entendieron? Bueno, esa reacción bioquímica que permite unir ese glicerol que proviene del metabolismo de la glucosa con 3 ácidos grasos es estimulada también por la insulina. Nosotros, para que se produzca esta reacción bioquímica, necesitamos que haya aparte de la insulina, que la insulina estimule a una enzima que está en el interior de la célula adiposa, que se llama lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa. Entonces, hola Karen. Hola, profe, buen día para todos. Lipoproteína lipasa. Bueno, muy bien. Lipoproteína lipasa. Entonces, otra acción muy importante de la insulina, tanto, ustedes por ahí deben decir, ¿cómo repite lo mismo? Pero como para poder entenderlo, disculpen si soy muy reiterativo, tanto la natural como la que vos vendés en la farmacia, una de las cosas que también va a estimular, si yo quiero hacer una síntesis, es la formación de triglicéridos. ¿De qué forma? Bueno, estimulando a una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que, como toda enzima, no genera una reacción bioquímica, pero te la acelera. O sea, ¿qué quiere decir? Te la hace a una velocidad adecuada. Y esa velocidad adecuada te permite juntar, lo voy a decir en un término más coloquial, o unir
si querés, bioquímicamente, el glicerol con los ácidos grasos. Cuando son 3, te forma el triglicérido. Para los que quieran saber un poquito más de la parte bioquímica, esta reacción bioquímica entre el glicerol y los ácidos grasos, en fisiología se llama esterificación. Esterificación. Como si fuera el nombre éster, es un éster. Es la unión de un grupo alcohólico con una función de ácido, pero lo importante de esta esterificación, yo diría para ustedes dos cosas. Dos cosas. Primero, que la insulina te va a favorecer la formación de triglicéridos, proceso que también se conoce con el nombre de lipogénesis. Lipo de lípido y génesis de formar. Y que bioquímicamente es una esterificación. ¿Y por qué, profe, haces hincapié en esterificación tan complicado? ¿Por qué? Porque para que se produzca esta esterificación, necesariamente, para hacer esta reacción bioquímica, hay que perder mínimamente una molécula de agua. Hay una deshidratación. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas. Ustedes saben muy bien que las grasas no se disuelven, no forman soluciones en los líquidos. Por ejemplo, el líquido más importante, obvio, de nuestro cuerpo es el agua. Esa es una. Quiere decir que si vos tenés que transportar una grasa por la sangre, por decirlo así fácil, podrá ir un poco libre, pero en general tiene que ir unida a un medio de transporte, como una proteína. ¿Está? ¿Sí? Eso por un lado. Pero por el otro lado, el hecho que esta molécula, para formarse, pierda en cada vez que se va formando cada una de las moléculas agua, esto hace algo que tiene su interés. Primero, que los depósitos de triglicéridos pueden ser superiores en gran medida al glucógeno. O sea, por supuesto que esto no sería algo bueno, porque esto te produce sobrepeso, obesidad, pero podés almacenar muchísimo más. Quizás lo importante por ahí de esto, si almacenás lo adecuado, que vos tenés ahí una linda reserva energética, porque si se rompe el triglicérido, te genera ácidos grasos y eso también puede haber energía. Pero vos podés almacenar mucho. Por esa razón, hay que tener eso muy en cuenta, que cuando uno ingiere, come hidratos de carbono, esos hidratos de carbono que no fueron usados o que no se transformaron en glucógeno, terminan formando grasa. ¿Se entiende? Entonces, por un lado eso, y ese proceso es favorecido por la insulina, la lipogénesis. Quiere decir, si resumimos un poco lo que venimos hablando en otras clases, acá ya tenemos varias acciones de la insulina para recordar. Primero, como síntesis, te está favoreciendo la incorporación de glucosa en la mayoría de los órganos, pero muy especialmente hay algunos donde esa incorporación, la insulina, permite que se trabaje mejor, como por ejemplo el hígado, el tejido también adiposo, el músculo. ¿Cómo lo hace? Estimulando varias vías de la enzimas de la glucólisis, que el objetivo de la glucólisis, sea anaeróbica o aeróbica, es producir energía. Uno. Segundo, cuando por ahí tenemos exceso de glucosa y no necesitamos degradarla para poder producir energía, una de las estrategias de esconder y almacenar esa glucosa es justamente formando glucógeno. Pero ojo, el glucógeno tiene
su capacidad de depósito. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que recién les estuve explicando, el glucógeno, para que las glucosas se unan, tienen necesariamente que arrastrar osmóticamente agua. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, es por la parte química, bioquímica, que es diferente a esa unión éster que yo les estaba explicando. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos podés almacenar glucógeno, pero siempre el glucógeno tiene una capacidad limitada. Por eso decimos que a las 24 o 48 horas, si uno no vuelve a restituir hidratos de carbono a través, por ejemplo, de la ingesta, esos depósitos se vacían, que están principalmente en el hígado y en el músculo. Entonces, eso se llamaba glucogénesis o glucógenogénesis. Pero ahora vemos algo más que ocurre en el tejido adiposo. La insulina me estimula la lipogénesis. ¿Qué quiere decir que me estimula la lipogénesis? Me estimula la formación de triglicéridos. Y esa formación de triglicéridos, al formarlos, ¿qué hace también? Usa la glucosa, la usa. Y esa glucosa queda como, podemos decir, como una especie, como escondida dentro de los triglicéridos. ¿Se entiende entonces esos efectos? Y si pueden, van entendiendo esto, empiecen a pensar, después obviamente lo vamos a ver, ¿qué pasa si la insulina no está o no actúa correctamente? Todas estas cosas se alteran, ¿sí? Por eso, esto es algo que yo, cuando explicamos estos temas, se los explico a mis alumnos del profesorado de educación física. Esta hormona, la insulina, se la llamaba clásicamente hace algunos años en fisiología como la hormona anti-ejercicio, anti. No es quizás un término yo personalmente muy adecuado, pero lo que quería decir de anti-ejercicio es que es una hormona que trata de formar sustratos o sustancias que son de almacenamiento, porque si vos formás glucógeno, eh, no tenés por ahí en ese momento la glucosa necesaria para hacer un ejercicio inmediatamente. Bueno, entonces es una hormona más del reposo. Glucogénesis, glucólisis, lipogénesis. Yo espero que esto me lo hayan entendido. Cualquier cosa o habilito este canal o como ya les dije, me lo preguntan directamente cuando nos vemos. Entonces, vamos ahora, les voy a mostrar, salir un poquito de esto. Denme un segundito, esto lo pongo así. Bueno, espero que lo estén viendo bien, me habían dicho que sí. Cualquier cosa, como yo no los puedo ver, me avisan por micrófono. Bueno, yo este material después se los voy a también enviar. Este es un material que yo junto con otra colega lo usábamos en una materia farmacología en la Universidad de Morón para estudiantes de kinesiología. Bueno, bien. Entonces, acá tienen, ya viste, yo más de una vez, acá tienen, miren, un dibujito del aparatito. ¿Te acordás? Esto lo habíamos visto, poliuria de más de 126 o 200.
Ante la falta de síntomas, se requiere por lo menos resultados positivos de 2 laboratorios. Bueno. Bueno, entonces, acá un poquitito, esto que ustedes ven acá, es un poco la manera en que podemos enganchar lo que habíamos visto hasta ahora, tanto de definiciones como de acciones de la insulina. En este Power, lo que se trata de explicar es un poco lo que se llama la fisiopatología. ¿Qué es esto de la fisiopatología? Quiere decir la manera en que un proceso fisiológico normal se, digamos, se altera. ¿Mm? Bueno, nosotros entonces, en realidad, lo primero que uno por ahí se plantearía, o por lo menos pensaría, es, pero ¿por qué se altera? Y realmente, ¿por qué de pronto alguien hace diabetes y otro no? Bueno, hay muchas explicaciones. No hay algo tan puntual como vos podés decir, bueno, tengo, qué sé yo, una pulmonía, una neumonía. Bueno, me la provocó esta bacteria. La aíslo y bueno, este es el problema. Acá en la diabetes, como pasa también todo lo que tiene que ver con la epidemiología de las enfermedades no transmisibles, una es esta, otra puede ser la cardiopatía isquémica. Las causas son muchas veces múltiples, no hay una sola. Uno puede hablar de causas genéticas, más ligadas a la diabetes tipo 1, epigenéticas, como les gusta ahora llamar, es una nueva, no les gusta, el término sería una nueva disciplina que es justamente cómo se altera la transmisión genética por los problemas del medio ambiente. Temas que tienen que ver por ahí con el sedentarismo, el exceso de hidratos de carbono y grasas en las dietas. Bueno, ahí a veces algún tipo de medicamento que trae algún problema dentro de lo que es el páncreas o algún tóxico, por ejemplo, como para que tengan una idea, a veces hay personas que se tienen que operar y les tienen que practicar una anestesia general y para hacerles anestesia le hacen inhalar unos determinados vapores que tienen compuestos fluorados que pueden llegar a provocar una destrucción del islote del páncreas, o sea, complicado poder llegar a un control, Pero bueno, lo que se trata de intentar que cualquiera sean de estas causas, y acá vamos un poco a este Power, en general lo que ustedes van a ver es que el problema está en la secreción de la insulina. Ahí viene el gran problema. O porque falta totalmente, o porque es una insulina que si bien la segrega el páncreas endocrino, es una insulina que no es apta para poder controlar la glucemia. ¿Y qué es controlar la glucemia? Bueno, lo que yo les estuve explicando anteriormente. O sea, permitir que haya una buena glucólisis, que haya una glucogénesis, que se formen los triglicéridos, entre otras cosas. ¿Se entiende? Entonces,
cuando la persona fabrica la insulina, como pasa en el tipo de diabetes 2 o diabetes 3, y esa insulina está en el plasma, inclusive muchas veces hasta aumentada, mayores valores de los que tendría que tenerse normalmente, pero es una insulina o que no es, que es deficiente, o sea que no es una molécula que permite controlar lo que yo les había contado antes, o pasa también un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto de resistencia a la insulina? Quiere decir que la persona fabrica una insulina, pero debido a que, por ejemplo, para poder entenderlo fácil, supongamos, es una persona con sobrepeso o pues una persona que tiene obesidad. ¿Qué quiere decir? Que hubo ahí un aumento del tamaño de las células adiposas y muchas veces también, no solo un aumento del tamaño, una mayor producción de esas células, o sea, que se van a reproducir más. Si hay un aumento de tamaño, eso se llama hipertrofia, con H. Entonces, acumulás más triglicéridos. Si hay un aumento de la cantidad de células, se llama hiperplasia. Hiperplasia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, para que puedan entender esto también, les comento, vieron que en general, desde la pediatría, lo que se fomenta es la lactancia materna, la alimentación a través del pecho, en los primeros años de vida. ¿Y por qué? Bueno, obviamente porque la leche materna tiene toda una serie de propiedades favorable, fortalece también las defensas, la inmunidad, mejora también el hecho de la succión, va a mejorar entonces posteriormente a un mejor desarrollo de todo el sistema, digamos, bucal, de la deglución, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto que tiene que ver con lo nuestro y que por eso también yo les contaba que el tema de la diabetes 2 se está viendo en mayor proporción en cada vez en gente más joven. Bueno, el no poder efectuar la lactancia materna y empezar a muy tempranamente a alimentar en forma artificial, bueno, las causas pueden ser muchas, no vamos en este momento a, a hacer digamos, un hincapié en eso, pero la alimentación artificial a través de la mamadera, las leches artificiales son, y llamo artificial inclusive a la leche de vaca, porque como dicen los neonatólogos, o sea, cada especie tiene, los mamíferos, su determinada forma de alimentarse en esa etapa de la vida. Entonces, muchas veces está cargada de composiciones con un mayor contenido de azúcares de los que tienen que tener, mayor contenido de sodio, y eso en esas etapas produce bastante hiperplasia de las células del tejido adiposo. Y eso puede generar con el tiempo obesidades infantiles e inclusive diabetes. Se los digo así como una causa que tiene que ver con todo esto. Bueno, entonces, ese aumento, esa hipertrofia o esa hiperplasia de las células adiposas hacen que vos pensás que si la insulina que vos producís tiene que unirse a esas células, tiene que haber una cantidad muchísimo mayor de superficie, o sea, tiene que ser una superficie mucho más amplia y yo voy a necesitar fabricar muchísima mayor cantidad de insulina para, digamos, poder hacer que esa glucosa entre.
Y esto con el tiempo, como no voy a poder fabricar una cantidad de insulina adecuada en estas condiciones, genera una resistencia a la insulina. Quiere decir que la insulina está, pero es una insulina que no me permite hacer estas cosas que yo les expliqué. Y esto tiene un punto que es muy importante dentro de lo que es el conocimiento de medicamentos, porque hace a la estrategia que uno tiene que utilizar. Porque si vos tenés, para hacerlo sencillo, una persona que tiene un problema de diabetes y tiene resistencia a la insulina, evidentemente, si yo le vendo insulina para que se aplique, lo único que le voy a generar es más resistencia. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, se generaron la línea de los hipoglucemiantes orales, o sea, de pastillas, comprimidos, que también de una manera diferente a la insulina, para estos casos, vos podés justamente controlar mejor el metabolismo de la glucosa. Entonces, tengamos en cuenta eso, que la insulina es importante también farmacológicamente, pero ojo, muchas veces no se la puede usar, porque aparecen estos fenómenos de resistencia, especialmente en la diabetes tipo 2, donde que por más que le des insulina exógenamente, no le va a hacer muerte. Ojo, otra cosa que también les quiero comentar. En estos últimos años, también, no es tanto a estos grupos de pacientes solo insulina, a estos grupos de pacientes solo hipoglucemiantes orales. La cosa no es tan así, no es tan así. Muchas veces hay que combinar los tratamientos, pero después vamos a ver. Pero volvamos a nuestro power. Entonces, yo les había hablado poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, que lo tienen también ahí. Pero fíjense por qué se producen estas cosas. Y yo no sé el por qué a lo mejor de pronto no reguló bien por varios factores, pero sí está muy bien estudiado qué es lo que pasa cuando falta. Y mira, menos secreción de insulina o esa insulina que produce resistencia, ¿qué trae como consecuencia? Muy explicado muy fácilmente, que la glucosa no te entra en las células, en eso que yo les estaba hablando antes. Si no va a entrar en las células, ¿esto qué te va a generar? Hiperglucemia. ¿Sí? A ver, déjenme ver una cosita, debe ser, sí, el tiempo. Hiperglucemia. Entonces, hiperglucemia que si llega a valores entre 160 y 180 miligramos por ciento, miligramos por decilitro, ¿ven la flechita ahí roja? Filtra el riñón. Eso es lo que produce glucosuria, que es la aparición de la glucosa en la orina. Entonces, uno va perdiendo glucosa porque esta glucosa yo no la puedo reabsorber en el riñón. ¿Por qué? Porque quedó mucha glucosa en la sangre y uno de los puntos es que lo elimino por la orina. ¿Eso qué produce? Bueno, eso produce lo que se llama diuresis osmótica. Para hacerlo sencillo, muy sencillo, el aumento de la glucosa a nivel de los túbulos renales atrae agua por ese mecanismo de ósmosis que lo habíamos visto en otros cuatrimestres, pero igualmente ustedes tienen en el material que yo les di de todo biología, de esos power verdes, está ahí. Igualmente, si no lo llegan a entender lo que es bien la ósmosis, les pido por favor que el próximo martes me lo pregunten. Pero bueno, ahora vamos a decir como que vos eliminas mucha glucosa por la orina y eso te estimula a que tengas más diuresis, o sea, que orines
más. ¿Sí? Bueno, entonces, si vos orinas más, mira cómo sigue la flechita. Tenés poliuria, aumento del volumen urinario, quiere decir, ¿eh? Poliuria. Bueno, si vos vas a tener mucha poliuria, que orinás, orinás y orinás, va a llegar un momento que si no reponés bien los líquidos, vas a tener siempre sed, porque estás perdiendo líquido. Eso se llama polidipsia. Entonces ahí tenés explicados en este cuadrito los síntomas que habíamos visto en alguna oportunidad. Y todo se debe a que la glucosa no puede ingresar dentro de sus efectores, dentro de lo que es la fibra muscular, dentro de todo lo que tiene que ver. Por eso, a la persona que tiene diabetes, la actividad física la favorece, porque como tiene que utilizar el músculo, eso va a traer entonces como consecuencia que utilice más glucosa. El hecho que la célula no incorpore glucosa produce lo que se llama la polifagia. Produce la polifagia. Polifagia quiere decir el apetito aumentado. Bien. ¿Ven? Mucha sed, orina mucho, piel seca, hambre, y muchas veces suele haber sueño. ¿Por qué? Porque vas a tener menos energía. Visión alterada se los tendría que explicar en otro momento, lo mismo que el tema de las náuseas. Mucha sed, orina mucho, piel seca, hambre y sueño. Mucha sed porque está orinando mucho. Piel seca, orina mucho por esa diuresis osmótica. Piel seca porque está deshidratado, porque está orinando. Y eso le produce polidipsia, o sea, querer tomar más. Hambre, porque la glucosa, si bien está, no puede ser incorporada para ser utilizada. Y sueño y fatiga, ¿por qué? Porque el sueño está dado porque producís menos energía. A ver, yo lo saco ahora un minutito. Bien, Profe, ¿se el, mu- entiende lo que...? Sí, el mucho sueño, ¿cómo? el mucho sueño es un factor ¿por qué? Porque baja la porque baja la energía. Claro, ojo, tener mucho sueño puede deberse a muchos factores más, pero si en este momento nos queremos centrar en nuestro tema, una de las explicaciones que podemos dar es que hay más sueño. ¿Por qué? Yo voy a tener más sueño porque si tenemos cortada la glucólisis, entonces, que es uno de los procesos que va a permitir formar energía, y porque alguien me podrá decir, bueno, pero a lo mejor puedo sacar la energía de los ácidos grasos. Sí, no estaría mal ese razonamiento, pero hay un tema. El tema es que el tema del sueño está involucrado el sistema nervioso. De alguna manera, hay centros, hay sustancia reticulada, nos viene un poco al caso. Pero pongámonos a pensar. Entonces seguimos con el razonamiento. El sistema nervioso, que sus células principales son las neuronas, la manera más importante, aunque hoy en día hay otro tipo también de bibliografía que habla de la utilización de otros combustibles, pero el principal es la glucosa. Es la glucosa. Entonces, si la glucosa no puede ser aprovechada
A pesar de que la neurona no tiene una dependencia exclusiva de que haya insulina para que entre en el interior de la neurona, pero sin embargo, como está alterada el metabolismo de producción de energía y la insulina, inclusive en la neurona, por ahí le entra la glucosa, pero para las reacciones bioquímicas de adentro, esas que habíamos visto, glucoquinasa, fosfofructoquinasa, etcétera, etcétera, no tenemos una insulina adecuada, no hay insulina, entonces sí, va a haber una menor producción de energía y puede ser una de las causas del sueño, que en medicina cuando el sueño se lo llama, cuando uno está, se le puede decir somnoliento o hipersomne, con H, hipersomne, ¿eh? Y tiene que ver, podríamos decir, con esto. Pero me parece, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Sí, profe. Quien me preguntó fue Silvia. ¿Se entiende lo que dije? Más o menos, profe. No lo entendí mucho. Bueno, Ah, bueno, no. Espero que me vea por la cámara. Tranqui, sí, lo veo, lo tranqui. veo. Vamos despacito de vuelta. Porque uno podría decir, esto, tengo el sueño y directamente decir el síntoma y chau. Pero vamos a apostar un poquito más, a poder tratar de ver un fundamento. Aparte, es buena la pregunta porque permite volver de vuelta a ciertos puntos, ponerlos bien. Volvemos de vuelta con el tema del sueño. Pero vuelvo a aclarar, sueño siguiendo la línea de lo que estamos viendo. Aclaro, no es por ahí la única explicación por la cual va a haber sueño. El sueño, entre otras cosas, está controlado, regulado por el sistema nervioso. Hay dentro del sistema nervioso, bueno, hay unas estructuras que se llaman sustancia reticular, bueno, están ahí, sistema nervioso. Pensemos, yo estoy hablando del sistema nervioso central, el encéfalo, ¿no? Cerebro, cerebelo, para más o menos entender eso. El sistema nervioso está formado por varias células, pero una de las células principales es la neurona, la que produce, genera, conduce, produce el impulso nervioso. Esas neuronas, para poder vivir, para hacerlo fácil, necesitan tener un metabolismo como lo tiene cualquier otra célula. Para ese metabolismo necesitan fundamentalmente la glucosa. Si nosotros tenemos a nivel general un problema con la insulina y el aprovechamiento de la glucosa, que es lo que estuvimos viendo recién, porque por más que haya mucha glucosa en la sangre, es una glucosa que no se puede utilizar por lo que vivimos explicando. Entonces, ¿qué pasa? La neurona también ve afectada su metabolismo. Entonces, al ver afectada su metabolismo, produce menos energía. Y dentro de esa menos energía, obviamente, los impulsos nerviosos se van a ver afectados. Va a haber menos, va a ser una transmisión más lenta. Y esto uno lo puede ver traducido en líneas generales, por ejemplo, con alteraciones en el sueño, estar más fatigado, tener más sueño. Insisto, no es la única explicación. Bueno, yo espero que se haya podido entender mejor, si no, no hay, estoy ahora haciendo un cierre, pero si no, no hay ningún problema. El próximo martes, es más, yo lo voy a volver a preguntar a ver si se entendió esto y los otros puntos, y seguimos charlando. Yo acá tengo ya que la llamada pronto ya va a finalizar.
me comprometo, este material ahora en un ratito, lo van a tener también ustedes. Y bueno, espero que haya sido por ahí un poquito más claro, pero dado el tiempo en que estamos, bueno, Yo lo ¿sí? entendí. Silvia. Muchísimas Bueno, gracias. bueno. No, igualmente no se preocupen si este u otro punto